la conferencia. Bueno, damos la bienvenida a todos, veo que hay varios ahí, estaba Estela Galván también, Eleonora, que saludó, así que tenemos mira, bastante. hola Estela. Bueno, hola a todos los que han saludado también por chat, que no los estoy viendo. Sí, tenemos bastantes invitados de otros lugares, participantes de otros lugares, que le damos la bienvenida a todos de nuevo a este ciclo de conferencias de Psiquivik de Puertas Abiertas. Agradecemos mucho la presencia de todos, para nosotros es muy valioso que puedan también participar personas de otros institutos, no solamente del Psiquivik. Y bueno, y hoy un gran honor, especialmente para mí un gran gusto realmente tenerla a Eleonora entre una de nuestras invitadas. Nosotros venimos desde el 2015, Eleonora, realizando este ciclo. En general tratamos siempre de invitar a gente de lo más destacada en los distintos áreas, así que bueno, es realmente un gusto y gracias por haber aceptado. Yo entonces les voy a hacer una pequeña presentación. Para los que no lo conocen, Eleonora es actualmente investigadora principal del CONICET y profesora en el área de Biología Molecular de Microorganismos Patógenos del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Obtuvo su título de Bioquímica y su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario, y posteriormente realizó una estadía postdoctoral de 4 años en el laboratorio del doctor Eduardo Groisman, en la Washington University School of Medicine, luego de lo cual regresó a la Argentina para formar y dirigir hasta la actualidad el Laboratorio de Patogénesis Bacteriana en el IBR, en CONICET. Desde el inicio de su carrera se ha dedicado a estudiar las bases moleculares de sistemas regulatorios, principalmente en Salmonella entérica. En esta temática su trabajo estuvo principalmente dedicada a la cascada regulatoria controlada por el sistema de 2 componentes FOP-FOQ, logrando revelar aspectos esenciales que van desde su entidad a mecanismos de regulación de la expresión y función de genes que integran el regulador controlado por este sistema. Todo el conocimiento y experiencia que adquirió Eleonora en esto la llevaron a incursionar más recientemente en un campo de mayor aplicación relacionada con la identificación y caracterización de compuestos moduladores del sistema FOP-FOQ, que pudieran actuar como inhibidores de virulencia bacteriana y consecuentemente servir de base de potenciales desarrollos farmacológicos, todo lo cual seguramente hoy nos va a contar en su charla. Pero no quiero dejar de mencionar también otra de las líneas liderada por Eleonora, que es el estudio de la interacción entre bacteria y hospedador. En este caso, el modelo de estudio elegido fue la bacteria patógena oportunista Serratia marcescens. Entre sus contribuciones más notables, su grupo demostró paso a paso el ciclo de vida de Serratia marcescens, cómo se internaliza en las células, cómo se replica y prolifera intracelularmente, y finalmente cómo egresa desde la célula hospedadora. Sus descubrimientos han sido publicados en revistas internacionales de alto factor impacto, convirtiéndola en un referente en su temática de investigación. Sus 45 trabajos, según Scopus, han recibido 5.300 citas y cuenta con un índice H21. Ha sido mentora de varios estudiantes de doctorado, así como de becarios postdoctorales y jóvenes investigadores, y ha tenido un gran éxito en la obtención de fondos de investigación independientes de diferentes agencias argentinas e internacionales. Ha tenido siempre un fuerte compromiso también con las instituciones argentinas dedicadas a educación y la ciencia. Ha participado como miembro de numerosos comités y ha cumplido un papel fundamental en el fortalecimiento de la educación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Rosario. No menor ha sido su dedicación a las tareas de divulgación científica, muchas de las cuales lograron trascender su propia universidad y tener alcance a nivel nacional, a la vez de servir también como ejemplo de inspiración para ser replicado en otras instituciones. Entre ellas quiero destacar e invitar a todos los más jóvenes, sobre todo que luego lo busquen y lo vean, el proyecto Libre Ciencia, de transferencia de conocimientos y experimentos a los docentes de escuelas primarias y secundarias, un proyecto que Eleonora impulsó y lideró con el propósito, según sus propias palabras, de lograr la alfabetización científica. Ha tenido una actuación siempre muy proactiva en distintas sociedades científicas argentinas, destacándose entre ellas la SAIP, la Sociedad Argentina de Investigaciones Bioquímicas y Biología Molecular, de la cual actualmente es su tesorera, y la Sociedad Argentina de Microbiología General, de la cual actualmente es su presidenta. La pasión y el talento natural de Eleonora por la ciencia se reflejan en su éxito continuo en cada etapa de su carrera científico-académica. Conozco su trabajo desde el inicio de mi incursión en los temas relacionados con microbiología a principios de los años 2000, ya que sus investigaciones se destacaban claramente entre los microbiólogos moleculares en Argentina,
Y en el 2009, a raíz de la organización de un congreso SAMIGE en Carlos Paz, invitamos a Leonora a dar una conferencia plenaria, y ese fue un primer contacto, y desde ese momento, por suerte, se hizo más estrecho. Así que soy testigo de su creatividad y profundo pensamiento crítico, pero también de una actitud colaboradora y generosa, que hace que interactuar con ella sea siempre muy, muy enriquecedor. Así que bueno, no me queda más que agradecerte mucho, Leonora, por la participación. Hoy Leonora en su charla nos va a compartir, el título de la charla es Dos patógenos, el que nos mandaste, ¿no? El que está ahí en Dos patógenos, dos componentes y caminos convergentes, virulencia y antimicrobianos. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Leonora, por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a vos, Andrea. Tus palabras realmente ya me estaban conmoviendo al punto de las lágrimas. Enorme el trabajo que te has tomado de escribir con exceso, en realidad, un montón de cuestiones que hacen a mi historia, dada la edad. Es lógico que algo por lo menos haya hecho. Te agradezco muchísimo esta invitación, realmente es un gusto, un honor y un placer estar entre ustedes, muchas caras conocidas, muchos amigos, mucha gente con la que he tenido una relación muy cercana en muchas de estas actividades, así que y especialmente con vos, Andrea, que has sido siempre tan generosa, tan entusiasta y verdaderamente una relación que siento muy cerca y de una cálida amistad realmente a través de todos estos años. Así que muchísimas gracias. Bueno, sin más, porque ya es demasiada introducción para lo que van a escuchar, les voy a contar entonces brevemente, voy a tratar de resumir en realidad los avances que hemos tenido en las dos principales líneas. Para los que no conocen nuestro laboratorio, especialmente los que ya me han escuchado otras veces, bueno, paciencia, un poquito de aguante, chicos, que a lo mejor voy a contar algo que ya ustedes han escuchado en algunas otras ocasiones, pero bueno, les voy a dar el grado de avance más reciente. Les voy a contar entonces, en primer lugar, nuestro modelo de estudio en salmonela, que como bien dijo Andrea, lo llevamos hace muchos años en el laboratorio, justamente, como bien me spoileó el final, Andrea, nos hemos dedicado actualmente y lo hemos reenfocado desde la parte de regulación génica hacia el desarrollo, identificación y descubrimiento, digamos, de nuevos agentes antimicrobianos. En este sentido, a ver que hay un problema de pase bueno, ahí está, de diapo cuando está el puntero láser y no sé por qué. Todos ustedes deben conocer al patógeno en sí, pero les hago una muy breve introducción. Ustedes saben que Salmonella es un patógeno gram negativo de la familia Enterobacteriaceae, que tiene dos especies mayoritarias, Salmonella entérica y Salmonella bongori, y nuestro laboratorio se ha dedicado hace muchos años a trabajar con el modelo de Salmonella entérica, subespecie Enterica cerobar tifimurium. Estos cerobares de tipo no tifoideos de Salmonella son la causa, como les cuento un poquito, les resumo aquí, estimada de unas 155.000 muertes por año. Esto es dado por la Organización Mundial de la Salud. Y que en el mundo también una de cada 4 enfermedades diarreicas tiene por agente etiológico a Salmonella. Esto en individuos inmunocompetentes ustedes deben saber que genera cuadros de tipo autolimitados, de modo que si el individuo tiene un cuadro general de salud, estos cuadros remiten entre 2 y 7 días y se caracterizan por molestias generalizadas como diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos, pero en países y en regiones subdesarrolladas o con infraestructura socioeconómica deficiente, estos cerobares de Salmonella notifoidea son agentes muy frecuentemente hallados en bacteriemia, y las infecciones sistémicas poseen, en este sentido, o sea, llegan a una infección sistémica, ya no autolimitada, sino que hay que tratarlas seriamente en unidades de terapia intensiva, y poseen un 20 a 25% de mortalidad de su incidencia. Y una de las preocupaciones que, por supuesto, ustedes deben estar muy al tanto, como muchos de ustedes microbiólogos, es la emergencia de las cepas resistentes a múltiples antibióticos, y sobre todo las últimas líneas de defensa terapéutica, ¿no? Cefalosporina, fluoroquinolonas, etcétera, que
son las que preocupan el ámbito clínico. En este sentido, fíjense ustedes que en marzo de 2019, es decir, un escenario prepandemia, había solamente unos 42 a 50 aproximadamente, cierto, esto es diciembre de 2018, y esto ha evolucionado un poco, antibióticos que estaban en el estadio clínico, en realidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y solo 11 antibióticos tienen el potencial de tratar estos patógenos críticos, de modo que verdaderamente el descubrimiento, el desarrollo de nuevos compuestos antimicrobianos es crucial en estos momentos, en donde en realidad la pandemia ha desplazado su atención desde esta necesidad de desarrollo de nuevos antimicrobianos al tema del COVID. No obstante, se ve que hay infecciones cruzadas entre bacterias y las infecciones virales que llevan a cuadros agravados. Bueno, para recordarles simplemente cómo funciona, digamos, el cuadro clínico de Salmonella. Salmonella, como ustedes bien saben, ingresa por vía oral de aguas y alimentos contaminados. Y en este sentido, y he resaltado así como en dos colores, porque desde la ingestión oral pasa por los estadios luminales, digamos, los estadios extracelulares, que son estómago, intestino, las cavidades, en realidad del cuerpo del hospedador, si nos estamos refiriendo al mamífero, y de estos, por supuesto, el que más nos interesa siempre como modelo clínico, obviamente, final es el hombre. Desde intestino, Salmonella tiene la capacidad de internalizarse en macrófagos, sobrevivir y proliferar en los mismos, y el macrófago es la célula que va a vehiculizar a Salmonella hacia los órganos vitales como vaso e hígado, convirtiendo entonces esto en un cuadro sistémico y llevando posiblemente el individuo hasta un estadio final no recuperable y no tratable. En este sentido, bueno, Salmonella tiene que atravesar, como ustedes se imaginan, un montón de nichos diferentes con distintos tipos de estímulos y de distintos tipos de medioambientes, de modo que es crucial para la bacteria su capacidad adaptativa. En este sentido, nosotros hemos trabajado, como bien les mencionó Andrea anteriormente, con los sistemas de transducción de la familia que se denomina de dos componentes. Esto es en este caso nosotros hemos trabajado con un sistema de dos componentes que podríamos clasificar como ortodoxo, porque justamente tiene exactamente los dos componentes esperados, es decir, focula histidinquinasa de membrana interna de la bacteria, que es un sensor de diferentes tipos de señales. Ustedes ven aquí clasificados, digamos, las señales que se han identificado, más relevantes, digamos, en la literatura, y de las cuales yo he participado también en su desarrollo y descubrimiento, como el reconocimiento de las bajas concentraciones o de las concentraciones limitantes de magnesio, los péptidos catiónicos antimicrobianos y el pH acídico. Todas estas características que se encuentran fundamentalmente en el espacio intravacuolar, cuando ya Salmonella ingresa entonces al medio intracelular y recibe estos estímulos en donde FOCU se induce, provoca su modificación conformacional, ¿cierto? Y esto lo lleva a estar en un estado quinasa dominante, en donde se autofosforila, este fosfato es luego transferido en una cascada de fosfotransferencia clásica de una fosfohistidina a un fosfoaspartato en un regulador de respuesta que se denomina FOP, y FOP, regulador de respuesta, es el que va a tener a su cargo la inducción o la represión, porque tiene esta capacidad de ser inductor y represor, de más de los que actualmente están identificados, que son más de 100 genes activados dentro del dispersos por el genoma de Salmonella. Dentro de los genes activados, muchos tienen la responsabilidad de estos fenotipos que les estoy listando acá. La virulencia en el modelo de ratón, que es el modelo de tifoideo, digamos, que imita el cuadro de Salmonella typhi en el humano.
la sobrevida en macrófago, la resistencia a defensinas, la resistencia a pH acídico, la resistencia a los componentes de la bilis y la presentación de antígeno, entre otros fenotipos. Y genes reprimidos que tienen que ver con esta capacidad de Salmonella de internalizarse en células epiteliales y en macrófagos y de formar y de traficar de una manera particular en el interior de las células invadidas, formando, por ejemplo, vacuolas espaciosas con filamentos característicos, etc. En todos estos fenotipos, este sistema de dos componentes está involucrado y está controlando estos fenotipos de patogénesis, y por lo tanto es un target sumamente valioso en este sentido. Otra de las cosas que consideramos al tomarlo entonces como target para el desarrollo de antimicrobianos es el hecho de que los sistemas de dos componentes no están presentes, como ustedes sabrán, en mamíferos, de modo que también esto lo hace un target diferencial pasible de poder desarrollar entonces farmacóforos para el tratamiento de las enfermedades a salmonella. Cuando hablamos de cómo desarrollar o cuáles son las estrategias entonces para identificar nuevas drogas alternativas a los antimicrobianos que se están utilizando en la actualidad, bueno, tenemos que generar una serie de decisiones, y estas decisiones recaen sobre la selección del blanco de acción, es decir, si va a ser un compuesto bactericida, bacteriostático, o como nosotros estamos eligiendo en estos momentos, un compuesto que tenga como blanco la antivirulencia, es decir, que bloquee los mecanismos de virulencia. Las estrategias de rastreo, si va a ser un rastreo virtual, si va a ser bioguiado por fenotipos, si va a ser de alta densidad, si vamos a tomar un modelo in vitro o in vivo, y en cuanto al diseño de la droga, de qué tipo de compuestos vamos a partir, bibliotecas, reposicionamiento de drogas preexistentes, la síntesis de novo, o tomar directamente in vitro dominios o la estructura del blanco en particular y modelizarlo con ligandos y tomarlo desde el punto de vista estructural aislado de salmonella. Nosotros en este sentido elegimos entonces sacarnos de encima, digamos, los efectos bactericidas y bacteriostáticos, que son los que, resumido en este cartoon, digamos, están mostrando que las drogas de elección y las de uso clínico en estos momentos están dirigidas justamente a procesos absolutamente esenciales de la bacteria, es decir, a la replicación, a la transcripción, a la expresión de proteínas, a rutas metabólicas esenciales para la bacteria como las del ácido fólico. Esto tiene como contrapartida el hecho de que justamente se generen estos mecanismos de resistencia, porque poblacionalmente, por supuesto, la bacteria tiende a defender su población y a generar subpoblaciones de mutantes, de modo que puedan resistir el embate de estas drogas que atentan directamente contra la supervivencia poblacional, en este caso de salmonella. Entonces nosotros elegimos al principio de todas estas estrategias, nos preguntamos si lo íbamos a hacer en célula o in vitro, y elegimos justamente esta estrategia de hacerlo en célula. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el hecho de hacer este modelo, digamos, este pipeline de caja negra, en donde la caja negra nuestra es salmonella, y el input van a ser los compuestos o las colecciones de compuestos que nosotros podamos tener o que podamos probar en este sentido, y el screening va a ser bioguiado por el hecho de que vamos a tener una respuesta de salida. Esta respuesta de salida en nuestro caso es toda la cantidad de genes regulados por FOPE, herramientas genéticas que nosotros tenemos en el laboratorio ya desarrollados. Entonces dejamos de lado en nuestro laboratorio toda la caracterización mecanística del sistema de dos componentes, en donde habíamos trabajado mucho sobre las propiedades de FOQ, como histidinquinase como fosfatasa, la fosfotransferencia, el reconocimiento de FOPE por sus blancos, y aprovechamos en realidad todas estas herramientas genéticas, como son los reporteros que dependen del sistema FOPQ. Entonces, el output de nuestros screening bioguiados justamente es la activación o la inhibición de genes regulados por FOPE. De esta manera, nuestras ventajas es superar
la barrera de permeabilidad bacteriana, es decir, estos compuestos, si van a actuar sobre el sistema, evidentemente van a tener que tener llegada a través de la envoltura de la bacteria. Van a superar efectos bactericidas y bacteriostáticos, porque nosotros primero, también en los screenings, dejamos de lado directamente todos los que alteren el crecimiento de Salmonella, y solo nos estamos enfocando en aquellos que inhiban el funcionamiento, la acción del sistema FOPQ. De este modo se presume que se van a minimizar la generación, la aparición de resistencias antimicrobianas, como les decía anteriormente. ¿Qué desventajas tenemos en este sentido? Bueno, que luego tenemos que identificar exactamente cuál es el blanco de acción, el dominio, el componente involucrado o el componente afectado por el compuesto que nosotros estamos enfrentando. Y por el otro lado, la especificidad de acción, que también es un tema que tuvimos que abordar. Bueno, ¿cuál fue nuestra primera estrategia? Para ir rápidamente al primer set de resultados. En principio, entonces, establecimos una muy fructífera y larga, porque ahora seguimos colaborando, ya van a ver un poquito más adelante en la charla, con Ricardo Furlan, que es de la Cátedra de Farmacognosia de nuestra facultad, y que es un especialista en química combinatorial y química de síntesis. En ese momento, cuando empezamos nuestro trabajo, Ricardo tenía una serie de extractos de plantas naturales, en realidad plantas salvajes de nuestra región, que crecían en los bordes de los caminos, y que no tenían ningún interés de naturaleza comercial, pero que Ricardo ya había estimado como de gran diversidad, con una potencialidad de gran diversidad de quimiotipos en la composición de estos extractos. Pero para amplificar aún más la variedad y el espectro de quimiotipos, también aparte de hacer la extracción con solventes y las extracciones acuosas, también efectuó modificaciones químicas sobre estos extractos, ampliando aún más el espectro de grupos activos que podían tener las moléculas. Y nosotros entonces pusimos a punto el rastreo bioguiado. ¿Por qué le llamo bioguiado? Porque lo que hacíamos en principio es placas de este tipo, son placas de TLC, en donde sembrábamos en punto cada uno de los extractos, modificados o naturales, y lo que observábamos era la inhibición, o sea, hacíamos sobre esta placa de TLC un overlay, una capa, que contiene en suspensión Salmonella con un reportero FOP dependiente. Entonces lo que veíamos en realidad es la inhibición de la expresión de este reportero en función de la capacidad inhibitoria del compuesto en cuestión o del extracto en cuestión. De esta manera seguimos adelante y lo que se hizo fue en los puntos de inhibición hacer un desarrollo de las placas de TLC y identificar entonces cuál era la banda o las bandas inhibitorias. Estas bandas en un TLC semipreparativo se extrajeron y se sometió todo este extracto a cromatografía de líquida en masa. Estas cromatografías para los extractos que nosotros fuimos seleccionando, y se seleccionó un extracto en particular que tenía un efecto represivo mucho más acentuado, y era de una plantita que se llama Lamium amplexicaule, que era exactamente la foto que ustedes vieron anteriormente. Del extracto, lo que se concluyó, en definitiva, para hacerlo breve, es que los ácidos grasos insaturados eran los responsables de la inhibición del sistema FOPQ que nosotros estábamos viendo a través de nuestro screening bioguiado. Y característicamente nosotros veíamos que los ácidos grasos represores eran ácidos grasos insaturados y de cadenas mediana, de corta a mediana, es decir, de 16 a 20 átomos de carbono aproximadamente. Salteándome un montón de chequeos y de controles y de pasos intermediarios para verificar, por ejemplo, que estos ácidos grasos no tuvieran su acción como efecto secundario o como metabolitos secundarios en realidad, luego de la incorporación y el procesamiento por parte de Salmonella en sus
vías metabólicas degradativas, por ejemplo, la beta-oxidación de ácidos grasos. Verificamos entonces que las mutantes en toda la vía de beta-oxidación no interferían con esta detección por parte del sistema FOPQ de los ácidos grasos insaturados, y por lo tanto no tenía nada que ver con el metabolismo que puede hacer Salmonella para tomar al ácido graso como un nutriente, en definitiva. Por lo tanto, todos nuestros indicios y todos nuestros experimentos nos llevaban a pensar que en realidad era una acumulación periplásmica de ácidos grasos la que llevaba a la represión del sistema de dos componentes, y por lo tanto nuestro candidato más natural era pensar que el dominio sensor de FOCU era el responsable de la detección de los ácidos grasos. Lo que ustedes están viendo en estos paneles son autorradiografías, la capacidad de autofosforilarse de FOCU, en presencia de ATP gamma fósforo 32, y vemos que solamente los ácidos grasos que tienen una o más insaturaciones son los que efectivamente pueden inhibir esta actividad autoquinasa en el residuo de histidina de FOCU. Esto comprobamos que era específico para FOCU porque otras histidinquinasas muy homólogas, como por ejemplo el osmosensor MZ, que también es otro sistema ortodoxo, MZ1PR, que como su nombre lo indica, detecta cambios en la osmolaridad periplásmica, no tenía efecto, es decir, los ácidos grasos insaturados no tenían efecto sobre la fosforilación de MZ, ni sobre la acción o la transcripción de otros reporteros que fuimos probando de sistemas de dos componentes diversos a FOPQ. Análogos, digamos, estructuralmente, pero diferentes en cuanto a las funciones que cumplen en la fisiología de Salmonella. Ustedes ven que el efecto a su vez es dosis dependiente, con lo cual ya estábamos en condiciones de, luego de otros experimentos y controles que, como les digo, por brevedad no les estoy mostrando, estábamos en condiciones de abordar el tema estructural, es decir, ver si verdaderamente los ácidos grasos insaturados eran ligandos directos del sensor FOCU. Y esto es lo que María Yelén Carabajal en el grupo de trabajo abordó, gracias a que ella realmente aprendió, digamos, a trabajar con los espectros de resonancia magnética nuclear bajo la colaboración imprescindible de Rodolfo Racia del área biofísica y del PLAVEM, de la plataforma de espectroscopía del IBR. Fito y Ayelén entonces caracterizaron, purificando el dominio periplásmico de FOCU, caracterizaron entonces el desplazamiento de determinados aminoácidos, que era lo que daba verdaderamente la pauta de que los ácidos grasos insaturados, como ustedes ven acá, es linoleico, es 18,2, 18 carbonos, 2 insaturaciones, y CLA, el ácido linoleico conjugado, que es un estereoisómero del linoleico, provocaban desplazamientos entonces en una región del periplasma de FOCU, mientras que los ácidos grasos saturados no tenían ningún efecto sobre estos desplazamientos químicos. Ustedes pueden ver en este gráfico de cinta y rulo las regiones del periplasma de FOCU que están afectadas entonces por la interacción con los ácidos grasos insaturados, a diferencia de los que están marcados en rojo, que característicamente son los aminoácidos que están afectados cuando FOCU se enfrenta con magnesio, que a altas concentraciones es otra señal represora, y es una señal represora fuerte y dominante sobre Q, que es la que nosotros habíamos identificado, y yo había identificado en mi época postdoctoral hace muchos años, que es la que está más caracterizada en realidad como señal de FOCU. Por lo tanto, vemos que FOCU tiene independencia para recibir estas dos señales y poder detectarlas, independencia espacial, inclusive en el dominio periplásmico del sensor. Visto esto entonces, que posiciona a FOCU verdaderamente como un sensor de ácidos grasos insaturados, nos preguntamos si esto lo podíamos llevar a un sistema in vivo para poder verificar entonces la capacidad represora de los ácidos grasos en el hospedador completo.
Y gracias a la colaboración también con el Bioterio, liderado por el grupo de Alejandro Chavalgoiti y de Lucía Jim en Udelar, en Uruguay, pusimos a punto entonces un modelo de colitis inducida. Este modelo de colitis inducida consiste en administrarle o preadministrarle a los ratones streptomicina para barrer la flora endógena, barrerla parcialmente y amplificar el efecto inflamatorio que tiene Salmonella al infectar el hospedador ratón en este caso. Y de estos ratones lo que hicimos fue entonces coadministrarles CLA, es decir, ácido linoleico conjugado, adaptándolos a la dieta con ácido linoleico y luego repitiendo esta administración varios días y luego extrayendo todo el intestino del cual se recogió el ciego, y de este ciego se vio la carga bacteriana. Y de la misma manera hicimos con el vaso y el hígado que no les estoy mostrando en esta imagen en particular. ¿Y qué es lo que vimos en realidad? Que la carga bacteriana, que el contenido de carga bacteriana del ciego, a las 72 horas post-infección, lo quiero hacer rápido y me voy trabando, está imitando en realidad la wild type. Con esta administración está imitando a la mutante FOP-, es decir, a la mutante que está completamente depletada del sistema FOPQ, delecionada del sistema FOPQ. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad el ácido graso insaturado está reprimiendo el sistema y lo está llevando a la misma condición, está fenocopiando en realidad a la mutante en FOP. De este modo nosotros nos encontramos con la sorpresa que en realidad Salmonella estaba mejor condicionada para replicarse en el lumen del intestino y del ciego en particular, que cuando tiene en realidad grandes cantidades de ácidos grasos insaturados incorporados a través de la dieta. Y esta represión del sistema FOPQ, que es natural, digamos, y que es la esperada en el lumen del intestino, es la que le permite una mejor replicación y le va a permitir también un mejor ascenso entonces a los órganos vitales. De modo que, como vemos en la figura siguiente, una vez pasado, digamos, del lumen a la internalización intracelular, ya recuperado de la señal que está recibiendo en el lumen del intestino, pasa a activarse el sistema FOPQ y a tener mayor capacidad infectiva porque la carga bacteriana que consiguió Salmonella en el intestino de esta manera es mayor. De modo que es una señal. Nosotros a través de todo este recorrido lo que determinamos en definitiva es que digamos, pudimos identificar a los ácidos grasos como una señal de naturaleza fisiológica que está presente en Salmonella. Nosotros sabemos que los ácidos grasos insaturados de esta naturaleza, como el linoleico, están presentes en la composición de la bilis. Nosotros probamos con bilis fresca justamente, y la bilis fresca tiene la misma capacidad represora que los ácidos grasos insaturados individuales. Por el otro lado, también sabemos que hay una conjugación de ácidos grasos como el linoleico en CLA por parte de la flora microbiana en el lumen del intestino, con lo cual una carga de ácidos grasos en la dieta va a ser convertida y va a ser aumentada por la microflora por el otro lado, y la carga nutricional normal de ácidos grasos insaturados que podemos incorporar con la dieta. Todo esto está siendo una señal para Salmonella que modula a su sistema FOPQ acorde, una señal adaptativa, acorde a lograr una mejor evolución del cuadro clínico infectivo. De esta manera, entonces, para resumirles esta primera partecita de la charla, es que a través de esto, que era un rastreo bioguiado, en realidad que intentaba buscar compuestos que inhibieran la virulencia de Salmonella, encontramos en realidad un aporte muy interesante para nosotros
a la evolución fisiológica, al desarrollo fisiológico de la infección a salmonela, en donde los ácidos grasos insaturados son un componente más entonces de la señalización que recibe a través del sistema FOPQ para desplegar todo su arsenal adaptativo y tener entonces una infección más exitosa en el interior del hospedador. Del otro lado, y esto haciéndose en paralelo, y a través de un picto cofinanciado por Glaxo, la empresa Glaxo nos facilitó su biblioteca de 686 moléculas. Esto también lo inició Gastón Viarengo en el laboratorio y Ayelén Carabajal lo llevó adelante luego. Hicimos ya un rastreo de alta densidad utilizando la misma estrategia, es decir, genes reporteros de FOPE, con un screening de alta densidad bioguiado, como ustedes ven, en microplacas, y Ayelén, así haciéndolo bien corto, encontró que ciertas moléculas que son como quimiotipos, son quinasolinas, eran represoras del sistema FOPQ. Acá vemos muchos reporteros FOPE dependientes, los que llegan hasta PIPD son genes FOPE activados que se reprimen en presencia de las quinasolinas, mientras que TPPB y CPXP son reporteros de sistemas de 2 componentes análogos a FOPQ, pero no relacionados con el sistema FOPQ. De modo que sabíamos que las quinasolinas también son específicas, entonces están actuando específicamente sobre este sistema de 2 componentes. En colaboración con Chris y con Bill de la Universidad de North Carolina, ellos eran también miembros del equipo que desarrolló toda la biblioteca de compuestos de GSK. En realidad efectuamos, dijo el mosquito, porque ellos fueron los que hicieron todas las modificaciones químicas de la estructura básica de las quinasolinas que actuaban como represores, pero encontramos que en realidad habíamos dado con las moléculas más activas, es decir, las que en este residuo que está marcado como R1 o poseían un oxidrilo o un grupo metoxi. Estas eran las más activas como represoras del sistema FOPQ, y cualquier otra modificación que hicimos en grupos clave redundaron en realidad en una disminución de la actividad de las quinasolinas, de modo que habíamos dado con los quimiotipos más activos. La concentración inhibitoria 50, la concentración inhibitoria media de estos compuestos está alrededor de entre 3 y 6 micromolar, como ustedes pueden ver en estas determinaciones, esto en salmonela, estoy diciendo, en la bacteria completa. De modo que en este sentido son digamos, un buen farmacóforo para el desarrollo potencial de compuestos antimicrobianos. Pero como nuestro laboratorio siempre lo que tiene es la intención de desarrollar la mecanística de acción, no nos quedamos en general con esta cuestión que va más hacia la transferencia, sino que siempre estamos tratando de encontrar la mecánica molecular de la acción de nuestros compuestos en este caso. Ayelén entonces determinó que estos compuestos son efectivamente desplazadores, competidores del ATP en el sitio catalítico de FOPQ. Es decir, que inhiben directamente la autofosforilación, que es lo que ustedes están viendo de modo dosis dependiente, y pueden ser competidos por ATP. De esta manera determinamos entonces que son inhibidores competitivos del ATP y que esta es la mecánica específica de acción. Esta es una modelización a través de docking, para los estructurólogos, amigos del SIKIVIC. Esta es la interacción entonces de las quinasolinas con el sitio catalítico de FOQ, que reafirma justamente que estarían en el mismo bolsillo que está ocupado habitualmente por el sustrato nucleótido, por el ATP, y esto lo hicimos en colaboración con Tuomo y con Graham en Europa. De esta manera, todavía tenemos que, y esto lo estamos haciendo en realidad en la parte estructural, estamos haciendo la purificación actualmente
Carlos Loberti en el laboratorio está purificando el dominio catalítico de FOCU, y con la colaboración de Natalia Lisa esperamos poder hacer la cocristalización y determinar exactamente este mecanismo de acción y este binding de las quinazolinas en el sitio catalítico y de estos compuestos en particular. Ahora, yéndonos a la parte más aplicada y más fisiológica, vimos entonces si como farmacóforos podían interferir verdaderamente con la invasión de Salmonella, y este es un primer paso muy preclínico, digamos, en este sentido, pero hicimos ensayos de sobrevida de Salmonella intramacrófago. Primero, por supuesto, definimos que no sea citotóxico para las células eucarióticas y en particular para los macrófagos, es decir, ninguno de los dos compuestos son citotóxicos, por un lado, y por el otro lado vimos que aplicados luego de verificar la invasión y la replicación, digamos, la invasión con la posterior replicación en el control de Salmonella, vimos que la administración in vivo de estos compuestos interferían con la replicación de Salmonella. Como ustedes ven, la aplicación de 12 a 25 micromolar de las quinazolinas está también haciendo una fenocopia de la mutante en FOP, de modo que son verdaderamente compuestos promisorios para el desarrollo de un compuesto de antivirulencia. Y por el otro lado probamos que no quede restringido a Salmonella entérica Cerobartifimurium, sino que lo probamos en nuestra cepa modelo, que es la Salmonella 14028, lo probamos también en otra cepa, que es STM23, multiresistente a antibióticos, también en el Cerobar enteritidis y en el Dublín, de modo que no se restringe solamente a Salmonella typhimurium el efecto de las quinazolinas, y podemos hacerlo extensivo a otro tipo de Cerobares de Salmonella. De modo que, para finalizar, digamos, esta primera partecita de la charla, espero poder resumirles un poco la segunda parte. Hemos hecho una cuestión convergente acerca de, y con eje en este sistema que es clave en la patogenia de Salmonella. Por un lado, la detección de una nueva señal fisiológica, que reside en la presencia de ácidos grasos insaturados y sus estereoisómeros, como ligandos directos del sensor FOCU, posicionando FOCU como un sensor con capacidad de detectar ácidos grasos insaturados en el organismo hospedador. Y por el otro lado, el desarrollo de inhibidores específicos para FOCU, que son inhibidores competitivos entonces de la actividad catalítica del sensor. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, química combinatorial dinámica. En este caso estamos mezclando en realidad nuestras estrategias in vitro con estrategias en célula. Es decir, nosotros hacemos rastreo de las bibliotecas, nuevamente en colaboración con Ricardo Furlan. Estamos haciendo bibliotecas de reactivos con reacciones de hidrazonas y de tiocarbazonas, esto es mezclar aldehídos con hidracidas y aldehídos más tiocarbacidas, y efectuar un conjunto de productos con una síntesis entonces de una librería combinatorial. Y estamos efectuando las dos estrategias, es decir, el rastreo bioguiado que yo les mostré anteriormente, con la biblioteca directa de hidrazonas y de tiocarbazonas resultantes, y también incluyendo en paralelo el target, es decir, por ejemplo, el dominio periplásmico o sensor de FOCU. En otros casos, FOP como regulador de respuesta, que queremos también analizarlo como target. En esos casos hay una modelización, digamos así, es con inclusión del molde, y esta inclusión del molde en el sistema de reacción va a tener como consecuencia un desplazamiento del equilibrio de esta reacción y la estabilización de determinados compuestos. El análisis diferencial de la biblioteca con y sin molde es lo que nos va a llevar a la detección de compuestos que van a interaccionar entonces con ese molde y a proseguir luego su estudio para hacer la caracterización funcional del compuesto y la potencialidad
del mismo. Una última cosita en este aspecto, y es que es muy interesante que este resultado que Carlos ha obtenido tanto con las quinazolinas como con los compuestos combinatoriales que estamos ya detectando como potenciales targets. Acá hemos combinado en realidad los dos compuestos, es decir, las quinazolinas por un lado, CA439 es una de las quinazolinas que yo les comenté recién, uno de los compuestos seleccionados, y este es un compuesto proveniente de la estrategia de química combinatorial, y lo hemos combinado con colistina. Colistina, para los que no tienen noción, digamos, de su modo de acción, es polimixina E, en realidad, y es un antimicrobiano antiguo que se ha reposicionado actualmente, o sea, ha resurgido dada la inefectividad de los antimicrobianos clínicos de última generación. Entonces se ha recurrido a un antibiótico que en realidad tiene mucho mayor efectividad, pero también tiene mayor toxicidad en su acción. Y lo que hemos visto es que a dosis subinhibitorias o subletales de colistina, nuestros compuestos aumentan de modo importante en los dos casos la acción de colistina a menores concentraciones. Esto es, son adyuvantes de la acción de colistina, pudiendo usar colistina a menores concentraciones para retrasar o detener el crecimiento de la bacteria. Es decir, nuestros compuestos, actuando sobre el sistema FOPQ, fortifican, digamos, resaltan o inducen más aún el efecto de colistina sobre la bacteria. No sé si me queda mucho tiempo, pero en el tiempo que queda les voy a sintetizar un poquitito lo que estamos haciendo en la otra línea, que es Serratia marcescens. Vamos a pasar un poco la introducción, que ustedes todos conocen que Serratia es una enterobacteria ubicua, que como patógeno en realidad también es de amplio rango de hospedador, afecta tanto a plantas como a invertebrados, de modo que Serratia también puede tener como modelo, por ejemplo, Drosophila o C. elegans, o Galeria melonella, y también es importante como patógeno medioambiental, por ejemplo, en los arrecifes de coral. Y afecta a vertebrados, y en este sentido nuestro interés está puesto, por supuesto, en las infecciones del ser humano, pudiendo tener infecciones urinarias, respiratorias, dependiendo de la puerta de entrada de Serratia. Es decir, que es un típico oportunista como patógeno. En este sentido, también la Organización Mundial de la Salud ha posicionado a Serratia como uno de los blancos críticos, una de las enterobacterias críticas, debido a que es el séptimo en importancia en la morbilidad humana, en los aislamientos de Serratia resistentes a cefalosporinas de tercera generación. De modo que también se ha posicionado en la WHO como uno de los patógenos de mayor importancia para el estudio y el desarrollo de antimicrobianos. Pero como les dije anteriormente, bueno, nuestro laboratorio se dedica fundamentalmente a caracterizar los mecanismos que conllevan o que llevan a la patogénesis bacteriana, para luego convertirlos entonces en blancos posibles para el desarrollo de antimicrobianos. Y en este sentido acá tenemos el otro sistema de dos componentes, o sea que tenemos dos bacterias patógenas y dos sistemas de dos componentes que están siendo centrales en la patogenia. Y en este sentido nosotros hemos trabajado ampliamente con el sistema RCS en Serratia. Como ustedes pueden ver en este gráfico que les resumo, el sistema RCS es un sistema, bueno, no ortodoxo, que tiene más de dos componentes, en realidad es de la familia de dos componentes por el tipo de fosfotransferencia y la estructura general del sistema, pero tiene más componentes intermediarios, o sea que es un sistema más complejo que el que yo les referí hace un rato para Salmonella, el sistema FOPQ.
Y nosotros ya habíamos estudiado que RCS tiene que ver con la modulación del flagelo, es decir, afecta el swimming y el swarming de Serratia, y también les cuento rápidamente que tiene, o sea, se comporta como una adesina previamente a la internalización de Serratia en células epiteliales, en células no fagocíticas. Y lo que les voy a contar ahora es una pequeña historia respecto de la modulación de RCCB hacia una toxina formadora de poros, SHLA. Nosotros, como ustedes ven, también hemos estudiado RCS como modulador, en este caso positivo, o sea, activando la transcripción y la expresión de exopolisacáridos de envoltura y del sistema de secreción de tipo 6, que si tengo unos minutos les voy a referir muy brevemente. Esta toxina formadora de poros está codificada en el genoma de Serratia en un operón bisistrónico que consiste en B y en A. A es la hemolicina o la toxina formadora de poros, que va a ser traslocada por el poro codificado por SHLB hacia el exterior de la bacteria, es decir que es una exotoxina, ¿no? Está secretada por la toxina. Nosotros ya en trabajo anterior habíamos identificado que la expresión de esta toxina formadora de poros depende de dos reguladores centrales de la cascada flagelar. Para repasarles muy rápidamente, la cascada flagelar se divide en 3 estadios diferentes, o sea, los genes de clase 1, que es el propio regulador transcripcional, los genes de clase 2, que forman el cuerpo basal del flagelo, y los genes de clase 3, que son modulados por el factor sigma alternativo FLIA. Nosotros habíamos encontrado entonces, esta es la transcripción de un reportero, del promotor de SHLBA fusionado a GFP, y es el patrón de transcripcional en función del tiempo de la cepa salvaje. Este es el patrón transcripcional de las mutantes en los reguladores flagelares, FLHDC y FLIA, con lo cual, por supuesto, estos son reguladores que actúan positivamente sobre la transcripción de la toxina. Véanme que WEG-G es una condición de estimulación del sistema RCS, y aquí tenemos a la mutante RCS, es decir que RCS actúa como represor de la expresión transcripcional de la hemolicina. Con lo cual tenemos este panorama general. RCS está actuando de modo indirecto a través de los reguladores flagelares y directamente sobre el promotor de la hemolicina. De modo que acá tenemos muchos puntos regulatorios diferentes a través de este modelo que hemos podido verificar, en donde Serratia puede estar expresando alternativamente solo el flagelo y la hemolicina, o no expresar ninguno de los dos factores dependiendo de la inducción del sistema RCS. De modo que acá hay muchos puntos regulatorios que llevan entonces a la expresión o no de la hemolicina y del flagelo. Para poder resumirles lo que vimos en cuanto a la hemolicina, tengo que contarles muy brevemente que nosotros en el laboratorio, ya hace muchos años, determinamos que Serratia es capaz de no solamente internalizarse en células no fagocíticas, sino de replicar en el interior. Y acá ven ustedes una vacuola llena de Serratias, que en función del tiempo se van replicando intracelularmente. Determinamos que esta vacuola que contiene a Serratia tiene características autofágicas, acá la vemos decorada con el S3, que es un marcador de autofagia característico. También determinamos que esta vacuola no termina en autofagolisosoma, es decir, que no tiene características acídicas, a través en este caso del marcador lisotracker, y no tiene características, es decir, no encontramos colocalización con DQVCA, lo que implicaría que está ocupando una vacuola degradativa. Es decir, esta vacuola es no acídica, no degradativa, y por lo tanto esto implica que la vacuola que contiene a Serratia y en donde el nicho de replicación de Serratia no fusiona con el lisosoma.
determinamos, por el otro lado, y súper brevemente, que el sistema FOPQ, homólogo del de Salmonella, tiene que ver con el bloqueo del tráfico de la vacuola de Serratia hacia los compartimentos lisosomales. Volviendo a la toxina formadora de poros, lo que encontramos es que la mutante en SHLBA no está afectada para nada en la invasión a células epiteliales, pero sí está afectada en la replicación intracelular, es decir, la mutante veíamos que replicaba mucho más en el interior de la vacuola que la wild-type. Esto nos sorprendía porque esto le estaría confiriendo, en realidad la ausencia de la toxina le estaba confiriendo una ventaja adaptativa, lo cual era bastante extraño de suponer. Pero encontramos en realidad en el laboratorio que lo que sucedía es que la wild-type, que conserva la expresión de la hemolicina, entonces tiene la capacidad de egresar. Como les contaba entonces brevemente Andrea en la introducción, nosotros vimos que Serratia tiene la capacidad de egresar de la célula invadida. Esto lo hace gracias a que esta hemolicina, la expresión intracelular o intravacuolar, mejor dicho, de la hemolicina, promueve un aumento localizado de calcio, promueve flujos intracelulares de calcio, al contrario de la mutante, que ustedes ven que no posee el aumento de la fluorescencia en flujo 3AM, que es el detector de calcio que usamos intracelular, que aumenta su fluorescencia en presencia de los spikes, o los microaumentos localizados de calcio, y que esta movilización de calcio lo que estaba favoreciendo en realidad es un rearreglo interno del citoesqueleto. Ustedes ven acá la marcación con faloidina de los filamentos de actina, y acá tenemos a la vacuola wild-type que no está rodeada del citoesqueleto de actina, mientras que la mutante está completamente atrapada en una caja rodeada por actina. Esta inmovilización del citoesqueleto es justamente lo que lleva a que la vacuola se expanda y Serratia pueda replicarse en el interior de manera prácticamente incontrolada, mientras que la wild-type, que sí posee entonces la expresión de la hemolicina, tiene un rearreglo dinámico en su citoesqueleto, y este rearreglo dinámico le permite, ahora vamos a sacar el puntero, le permite inducir un proceso exocítico. Y acá la vemos a Serratia saliendo de la célula, estas son células CHO, células epiteliales, que han sido invadidas por Serratia se ha replicado en el interior, y la Serratia wild-type, al contrario de la Serratia mutante en la citotoxina, puede promover entonces esta exocitosis, diseminándose al medio post replicación intracelular, y pudiendo entonces volver al ciclo infectivo, pudiendo salir al exterior para volver a infectar otras células y diseminándose en los tejidos del hospedador, ¿no? Por otro lado, bueno, esto lo voy a pasar un poquitito más rápido porque ya estamos en las 6. Vos, Andrea, anda modulando el tema de tiempo, creo que empezamos como a las 1:15, pero bueno, vos me dirás. Si estamos todavía en tiempo. Por otro lado, y en paralelo también, Martina Lázaro, que fue quien desarrolló todo el modelo de egreso, junto con Gisela Di Venancio en el laboratorio. Martina se dedicó también a ver un poco la vida de Serratia en el mundo polimicrobiano externo. Acá tenemos nuevamente a nuestro sistema de 2 componentes RCS en el protagonismo de la patogenia de Serratia. Encontramos, perdón, voy a tomar un poquitito de agua. Encontramos que corriente arriba del sistema de secreción de tipo 6, y paréntesis, entonces les presento qué es un sistema de secreción de tipo 6 para los que no lo conocen. Es un sistema del tipo de inyectisomas. Ustedes están más familiarizados a lo mejor con los sistemas de tipo 3 y de tipo 4 de las bacterias. El sistema de tipo 6 es análogo en cuanto a la estructura general.
y tiene la capacidad también de poder translocar a su través efectores que fundamentalmente están destinados a la competencia interbacteriana. Es decir, a través de estos efectores, las bacterias pueden eliminar a sus competidores medioambientales. Martina lo que encontró es que en nuestra cepa de Serratia marcescens, el clúster que codifica para el sistema de secreción de tipo 6, poseía aguas arriba una caja consenso de reconocimiento para RCCB, el regulador de respuesta del sistema de 2 componentes que les he mostrado. La literatura nos decía que este verdaderamente era un único transcripto, y es lo que verificamos en realidad a través de Real Times y de otros tipos de ensayos que en este momento no tengo la oportunidad de mostrarles. Y establecimos un ensayo típico, digamos, de competencia entre Serratia y coli, que es una bacteria que no representa una gran amenaza para la vida de Serratia, ya que no tiene sistema de secreción de tipo 6 para defenderse. Como vemos en esta gráfica, Serratia tiene la capacidad de disminuir la carga bacteriana de coli en un sistema 1 a 1, es decir, enfrentando Serratia a coli, Serratia como atacante y coli como presa. Tiene esta capacidad de disminuir la cantidad de coli que se encuentra en el medio. Por supuesto, cada una de estas bacterias tiene un marcador de resistencia característico, de modo que podíamos hacer el recuento diferencial una vez que hubiera finalizado la coincubación de las bacterias. Y lo que encontramos es que tanto la mutante en RCCB como la mutante en el sistema de secreción de tipo 6 tenían el mismo fenotipo, es decir, estaban atenuadas en su capacidad de eliminar al contrincante, que en este caso es Escherichia coli no patógena. Pero cuando enfrentábamos a Serratia con un patógeno más serio, como es Acinetobacter, esto lo hicimos en colaboración con el laboratorio de Mario Feldman, que tenía todo el repertorio de mutantes en Acinetobacter y varios serobares, varios aislamientos de Acinetobacter, y pudimos entonces comprobar estos resultados desde varios puntos de vista diferentes. Veíamos que el contacto de Acinetobacter con Serratia lo que hacía era promover la transcripción del sistema de secreción de tipo 6 de Serratia y su expresión. Y en tanto la cepa de Acinetobacter fuera más violenta, digamos así, en su capacidad de eliminar a Serratia, y Acinetobacter es un contrincante serio para Serratia, porque tiene distintos efectores que son letales para Serratia. Si la cepa no era tan, digamos, agresiva en cuanto a su capacidad de eliminar a Serratia como competidor, veíamos una inducción de la expresión del sistema de secreción de tipo 6, por ejemplo, de 350 veces. Pero cuando enfrentábamos a Serratia a una Acinetobacter, en este caso nosocomialis, cuya capacidad de eliminación de Serratia era más importante, teníamos una inducción de 1200 veces. Y esto se comparaba con las 200 veces, nada más, que era capaz de inducir un enfrentamiento intraespecie, es decir, entre dos cepas diferentes de Serratia marcescens. Nuestro patógeno clínico contra una Serratia entomopatogénica, aislada de Drosophila melanogaster. Es decir que RCS está funcionando verdaderamente como un reóstato, digamos así, que va modulando la expresión transcripcional del sistema de secreción de tipo 6 en función de la detección de la peligrosidad del atacante o del contrincante, digamos, que tiene Serratia en el medio ambiente. Esto contrastaba, o pudimos contrastarlo entonces con los modelos que existen en la literatura. Por un lado tenemos el modelo muy afianzado de Pseudomonas aeruginosa, que Andrea nos puede seguramente ampliar y estará familiarizada con este sistema de
contraataque, en donde dos pseudomonas se encuentran, tienen sus sistemas preensamblados, y ante la presencia de la otra bacteria, contraatacan con los efectores ya directamente preproducidos o cuya transcripción y traducción ha tenido lugar. Previamente a nuestro trabajo, en realidad, un laboratorio colega de Reino Unido había establecido ya que Serratia en realidad podía expresar su sistema de secreción de tipo 6 de modo preventivo, es decir, que indiscriminadamente estaría ensamblando permanentemente el sistema de secreción de tipo 6, independientemente del contacto con un vecino, digamos, hostil, o un vecino pacífico. Y esto no es lo que nosotros observamos, es decir, nosotros lo que vimos es que Serratia tiene la capacidad de ir modulando la extensión de la expresión, o los niveles de expresión de su sistema de secreción de tipo 6, dependiendo de las señales que recibe el sistema RCS, dependiendo de la característica de su contrincante, o sea, del entorno polimicrobiano que Serratia tiene. Expresará una cantidad basal, sí, como bien dice nuestra colega, cuando está enfrentada a una Escherichia coli inofensiva. Pero en cuanto tiene un competidor que posee en realidad efectores que van a atentar contra la sobrevida de Serratia, hay una expresión secuencialmente mayor, como lo podemos ver cuando hay un enfrentamiento interespecie o intraespecífico o interespecie, como fue el caso de Acinetobacter, pudiendo entonces tener un modelo de tipo proporcional al peligro detectado. De esta manera, Serratia tiene la capacidad, o ha desarrollado esta capacidad adaptativa, de preservarse energéticamente, de no estar expresando un sistema tan complejo, que tiene tantas proteínas y tal complejidad estructural, cuando el atacante no merece la pena, como quien dice, y preservarse entonces energéticamente frente a esta amenaza medioambiental. Para finalizar, les cuento muy brevemente que también María Victoria Molino en el laboratorio estuvo desarrollando digamos, la caracterización de una metaloproteasa. Esta metaloproteasa es bastante conocida, ya que su nombre se llama normalmente serralicina. En la base de datos en realidad es PRTA, el nombre de la proteína, pero esta serralicina ustedes seguramente la pueden encontrar incluso como un producto comercial. Los otros días, haciendo zapping, me encontré con que Tinelli estaba promocionando la serrapeptona, y esta serrapeptona es justamente PRTA, pero cuyos efectos clínicos, la verdad es que es un elemento de estos de venta libre, que aparentemente es un antiinflamatorio. Bueno, no sé exactamente qué es lo que sucede en el ámbito clínico, pero no se conocía francamente cuál era la función de PRTA para Serratia. Es una metaloproteasa muy estable, muy termoestable, y lo que María Victoria Molino determinó, continuando el trabajo de Roberto Bruna en el laboratorio, que determinó que esta proteína está regulada por el sistema de dos componentes CPX-AR, que responde a estrés medioambiental, y lo que determinó María Victoria es que PRTA es necesaria para el normal desarrollo del biofilm de Serratia. Acá vemos las imágenes en microscopía confocal del desarrollo de la cepa salvaje, y vemos que la cepa mutante en PRTA tiene el 50% de la capacidad, tanto en el grosor como en la densidad del biofilm, de llegar a los niveles de la wild type. Y esto es más, se puede complementar, es decir, una mutante en PRTA la podemos complementar directamente agregando la serralicina o PRTA purificada, y esto depende de la acción catalítica de PRTA. Esto quiere decir que esta metaloproteasa está actuando sobre algún sustrato,
Y lo que determinamos actualmente, los últimos resultados de María Victoria, a través de la evaluación comparativa del proteoma del biofilm de la salvaje versus la mutante en PRTA, es que lo que PRTA está haciendo es sacarse de encima en realidad la estructura flagelar. Como la estructura flagelar sería contraproducente para una normal estructuración del biofilm, Serratia aumenta la transcripción de esta metaloproteasa y disminuye los niveles de la proteína, de las flagelinas, en realidad de los componentes flagelares. Esto es un gelcito en realidad en donde tenemos flagelo purificado enfrentado a concentraciones crecientes de PRTA, donde vemos que efectivamente los componentes flagelares son sustrato de la metaloproteasa. Y esto está, digamos, coordinado por el otro lado de modo transcripcional, ya que en función de la progresión del biofilm, vemos que disminuye transcripcionalmente la expresión del flagelo, mientras que aumenta la expresión de PRTA. Y estamos analizando ahora cuáles son los factores regulatorios que están implicados en esta coordinación transcripcional que hace a la formación del biofilm de Serratia. Bueno, espero haberlos convencido entonces que RCS es tu componente central para los distintos mecanismos que Serratia, los distintos mecanismos adaptativos que Serratia tiene que desplegar, tanto fuera como dentro del hospedador. Les he mostrado que tiene que ver con la regulación del flagelo, con la regulación del biofilm, a través de la regulación flagelar. Regula negativamente también la expresión de la hemolicina, que es la que está implicada directamente en el egreso y la diseminación de la célula invadida. No les he mostrado los resultados de autofagia relacionados con la hemolicina, pues ya era demasiado. Y la regulación por parte de RCS del sistema de secreción de tipo 6, que tiene que ver con la competencia interbacteriana, esta capacidad de Serratia de poder eliminar a sus competidores en el medio polimicrobiano. Estos son para finalizar entonces, estos son los integrantes actuales del laboratorio. Acá Maricel Tutovén está agregadita, pobre, porque no nos pudimos sacar la foto, si no salíamos todos con barbijo. Esta es una foto anterior, en donde ustedes pueden ver a Javier Mariscotti, el investigador asistente, mi mano derecha en el laboratorio, Alejo Casal y Carlos Loberti, que están implicados en química combinatorial, ahora trabajando en colaboración con Ricardo Furlan, y en el desarrollo de antimicrobianos antisalmonela. En esto trabajó Ayelén Carabajal, que solo resta que defienda su tesis doctoral. María Victoria Molino, que les he contado que trabaja con PRTA, con la serralicina y las características de biofilm, y Maricel Tutovene, que ahora se ha incorporado al grupo como estudiante postdoctoral, y tiene unos resultados realmente muy, muy lindos de RNA-seq con modulación transcripcional de los genes de Serratia, respondiendo a la composición de la orina. Nuestro aislado de Serratia proviene de un paciente de infección urinaria, así que esto tiene una relevancia fisiológica muy interesante. Está haciendo cuestiones de quorum sensing que espero poder contarles en una próxima charla. Bueno, el listado de miembros anteriores y los esenciales colaboradores que ya les fui contando, y otros colaboradores más de otros resultados y líneas que hemos ido llevando en el laboratorio. Así que mil gracias por llegar hasta el final con toda la charla, y aguardo las preguntas. Mil gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, increíble la cantidad de resultados y cosas. Siempre son increíbles las charlas tuyas, así que bueno. Gracias a vos. Acá ya tenemos en el chat preguntas. El primero es Pepe Chenique. Bueno, gracias Andrea, y bueno, Eleonora, muchísimas gracias por tu charla, excelente. La verdad que algunas, bueno, las he escuchado varias veces, pero esta última parte, bueno, la primera parte que hablaste no la había escuchado tanto, y bueno, me sorprendió. Cuando ya nadie creía que iba a encontrar una nueva señal para FOXP2, para la gente que no entiende, esto es uno de los sistemas, de los componentes materiales más estudiados.
Eleonora había hecho un aporte muy importante en la señal por magnesio, y ahora encontrar una nueva, súper original, cómo pudieron llegar a esta final. Tengo algunas preguntitas. Esa sí que fue tipo serendipity, buscando una cosa encontramos otra. Me llamó la atención que bueno. no dijiste por qué esa planta empezaron a buscar, pero digo, bueno, alguien habrá tomado un té de eso y se curó de una diarrea, pensé algo así. No querés ni saber. No, estaba dentro de las colecciones que estaba analizando Ricardo Furlan en su laboratorio. Él ya tenía los extractos de muchas de estas plantas nativas, en realidad regionales argentinas, y esta fue la con la que encontramos mayor efecto. Claro. Me llamó la atención, tengo tres preguntitas muy cortas, así te doy tiempo al resto. En la estrategia, cuando ustedes excluyen los efectos bactericidas y bacteriostáticos para el screen al comienzo, es por el orden de aparición de resultados. Sí. Ustedes, hoy cuando ustedes excluyen todos esos componentes, ¿no pensaron que FOPEP-FOCU podría tener algún efecto que podía causar al menos un efecto bacteriostático? Me llamó la atención por qué lo excluyeron. La bactericida podía ser porque es más lógico, porque no se supo hasta ahora un efecto bactericida en sobreespecie. Pero el bacteriostático me llamó la atención. No, lo que quizás no lo expresé bien o no lo mostré adecuadamente. Lo que decía yo es que en nuestros screenings nosotros directamente descartamos aquellos compuestos que tengan efecto bactericida o bacteriostático. Nos concentramos en aquellos que sin alterar el crecimiento de Salmonella, es decir, las curvas de crecimiento de Salmonella son exactamente iguales en presencia o en ausencia de los compuestos. Y allí nos enfocamos entonces solamente en aquellos que son inhibitorios para el sistema FOPQ, pero dejando de lado efectos bactericidas y bacteriostáticos. Esos compuestos los dejamos de lado. Nos enfocamos solo en aquellos que tienen efectos sobre el sistema, represor sobre el sistema, pero que no afectan a Salmonella en su crecimiento. Bien, lo otro que quería preguntar, cuando utilizaron la quinactolina, encontraron que el sitio de unión era en el pocket, Sí. Te escucho mal, Pepe, perdóname, pero... un poquito mal, Pepe. Se te escucha un poquito mal, no sé si podés aumentar el volumen. Se escucha muy metálico y no... te estoy escuchando que estás hablando de la quinazolina y el sitio catalítico. O sea que algo pesqué. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, bien. Mucho mejor. Te preguntaba sobre las quinazolinas, que saben dónde se unen ese pocket, que hay muchos dominios en las quinasas que están muy conservados en diferentes géneros. Hay como en Serratia, tenés también FOQ. ¿Ustedes no han pensado que esa quinazolina puede ser también útil como un antimicrobiano para otros géneros bacterianos? ¿Los han probado en otros que tengan la presencia al menos FOQ u otros sistemas de 2 componentes que conserven ese pocket? Nosotros estamos haciendo eso. Fíjate que, bueno, una de las cosas que te puedo contar también al respecto es que, por ejemplo, estamos buscando por qué los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, no afectan en otras bacterias. Esto es como peculiar de Salmonella y estamos estudiando ese tema. Y por el otro lado, con el tema de las quinazolinas, también, en realidad, por ejemplo, bueno, nuestro sistema más fácil en paralelo, inmediatamente probamos con Serratia, porque tenemos también los reporteros del sistema FOPQ puestos a punto, y tampoco actúan de la misma manera, pero asumimos que es un tema también de envelope. Hay una diferencia en el envelope que pareciera que, bueno, todas son enterobacterias, medias parecidas a coli, qué sé yo, uno asume que el tema del envelope es semejante, y sin embargo no lo es. Es más, Serratia en general le tenemos que poner mucha mayor cantidad de antimicrobianos, si por ejemplo hacemos curvas de crecimiento con polimixina o con colistina,
Serratia es mucho más resistente a la colistina que Salmonella, y así sucesivamente con la mayoría de los compuestos que probamos. O sea que también es un tema de accesibilidad a través del envelope, no solamente la capacidad de FOPQ de detectarlo. Así que estamos también trabajando sobre las diferencias, sobre la especificidad, en ese sentido. Sí. Claro. Es súper interesante. Muchísimas gracias, claro, muy interesante. Muchísimas gracias, Eleonora, y la próxima vez que nos veamos personalmente, espero que pronto, te voy a hacer acordar que citaste a Spinelli en el final de tu charla. Gracias, chao. Y yo para, mencionar algo más mundano, entre tanta molécula toda junta, pero me hizo una gracia tan grande cuando vi que la serrapeptona, dije, ¡ay, esa es mi serralicina! Allí está. Bueno, dentro de todos los agradecimientos acá que te están haciendo y felicitaciones, está otra del otro Pepe ahora, Pepe Barra. Pregunta, José. Sí, muy lindas las charlas, me quedé un poco más atrapado con la primera y además a esta hora un poco el cansancio, pero... me imagino, un poco largo, ¿no? No, muy interesante, pero digo, bueno, demasiada información, realmente tienen tantas cosas que es difícil, digamos, me quedé con algunas preguntas y si prestaba mucha atención a la otra parte me las iba a olvidar. Entiendo que ustedes, o sea, evidentemente por lo que están estudiando estaban buscando inhibidores del sistema de dos componentes, FOPE, etcétera, etcétera, pero sí. Bueno, yendo un poquito, alguien que no está en el tema, también parece mucho más, o parece muy interesante también toda la búsqueda de compuestos antimicrobianos, ¿no? Y viendo un poquito los resultados que obtienen, ahora me parece también mucho más interesante, como preguntaba un poco recién el Pepe Echenique, ¿por qué descartar los bactericidas y bacterióticos? Bueno, es parte también de tener ahí un resultado muy interesante. Entiendo un poco porque, bueno, uno está interesado más en FOPE y fueron, parece el resultado... Sí. Nuestra estrategia se basó... Sí, perdón. Sí, decís... No, está... Te escucho. No, que nuestra estrategia se basa justo en este tema de atacar sistemas, o sea, de generar drogas de antivirulencia y no bactericidas y bacteriostáticos por justamente con esta preocupación de minimizar la posible generación de resistencias. Entonces, si vos estás directamente eliminando a la población, bueno, siempre va a estar la mutante que resiste, etc. Mientras que en este caso no estás atentando contra la supervivencia poblacional de Salmonella, y tenemos la esperanza de que sean más efectivas en ese sentido. Sí, depende del mecanismo, digamos, depende de un montón de factores después si tiene resistencia o no. Pero conociendo ahora el resultado y viendo que no solamente son capaces de inhibir la virulencia, sino también de actuar como cofactores para potenciar otros medicamentos, ahora me vuelve a surgir la pregunta, digamos, de volver a hacer un screening, pero ahora buscando potenciadores que pueden afectar otros mecanismos, no bactericidas y bacteriostáticos, de la misma forma que afecta a FOPE, que puede afectar otros componentes celulares que también puedan potenciar los antibióticos. ¿No? La librería que tienen no es tan grande, esas de 680 compuestos. ¿No planearon probarla como potenciador para buscar otros compuestos? Tenemos la listita ahí pendiente de aquellos en los que vimos efectos bactericidas o bacteriostáticos, pero francamente es que si no nos enfocamos en algo en particular, y nuestro laboratorio es muy de... digamos, mi criterio personal a lo mejor es el enfoque y mis preferencias como investigadora, es buscar siempre el mecanismo de acción hasta el final. No, pero vuelvo a insistir, Eleonora, no buscar bactericidas y bacteriostáticos, sino buscar otros compuestos que puedan afectar otros factores de virulencia y que potencien el antibiótico, porque ahora la estrategia es mezclarlo con concentraciones subinhibitorias con los posibles compuestos, que no son muchos, y ver ahora que tengas una potenciación y después buscar el mecanismo que todavía sería más desconocido para ustedes todavía. Bueno, ahí está un desafío muy grande, buscar un mecanismo totalmente desconocido a partir del compuesto. Pero bueno, ya tenés un efecto, el tuyo es lanzadísimo. Está bueno, pero ya tenés un resultado positivo. Sí, la verdad que es muy interesante. Estos resultados que ha tenido Carlos, mezclando, digamos, colistina, un tradicional con los compuestos, bueno, primero nos da la pauta, colistina
en realidad está actuando a través, tiene mucho que ver el sistema FOPQ, ¿no? En la defensa. Entonces estamos bajándole la defensa por un lado y atacándolo con concentraciones menores que son efectivas de colistina. Y ya sabemos entonces, ya estamos en el terreno de la mecánica. Sí, me resulta más difícil el approach que vos proponés, pero por supuesto que es súper interesante. Si tenemos más gente y más dinero, está buenísimo. Bueno, tienen muchas puertas abiertas. Lo tomo. Felicitaciones, muy bien. Gracias, José. Muchas gracias por tu pregunta. Alex, está escrita la pregunta, pero prefiero, Alex, si se la haces. ¿La leemos? Sí, perdón, hola Eleonora, no sé si me ven. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Alex? Mucho gusto de verte. Un gusto de verte. Hace tanto que no nos cruzamos, tanta gente, solo en 2 dimensiones nos vemos. Tal cual. Bueno, qué lindo encontrarte por lo menos por esta vía. Igualmente. Bueno, como coincido mucho en la cantidad abrumadora, la cantidad de resultados y de diferentes líneas de estudio con los 2 patógenos, y bueno, podría haber un montón de preguntas, pero me voy a enfocar en una específica que a mí me interesa porque se relaciona con un tema que estoy estudiando en clamidia, y es respecto de PRTA en Serratia, que mencionaste que es una metaloproteasa. Y en la tesis de María Emilia, mi tesista que ya terminó, está haciendo su postdoc ahora, caracterizamos una proteasa de clamidia, una probable proteasa de clamidia que se llama PTR, que también es una metaloproteasa, participaría en el mecanismo de persistencia en clamidia, ¿no? Y una de las características, digamos, que tiene es esto de ser una predicha metaloproteasa, pero que no ha sido caracterizada realmente, no se ha demostrado su actividad proteasa realmente. Digamos, tengo el desafío de poderla expresar o purificar y demostrar que realmente es una proteasa. Yo he visto que vos lo has logrado hacer con PRTA, y veo que la has enfrentado con flagelina, y has visto degradación. Con flagelina purificada de Serratia, sí. Perfecto. Sí, en realidad nosotros tenemos puesto a punto, por supuesto, la metodología bien clásica de enfrentarle un sustrato exógeno, ¿no? Las medidas, digamos, cuantitativas de PRTA las hacemos con azocaseína, normalmente en el laboratorio. Muy interesante. Seguramente te estaré consultando más detalles de eso si no te molesta más adelante. Hacemos simograma por un lado, la dosamos con azocaseína por el otro, y esto era la búsqueda del sustrato natural, que era lo que estaba haciendo en el biofilm en realidad. Claro, y a eso iba la pregunta, un pasito más allá, ya habiendo demostrado eso. ¿Cuál sería un probable rol biológico de degradar a la flagelina por parte de esta proteasa? ¿Vos pensás que participaría como un modulador en la motilidad, digamos, cuando se encuentra en el ambiente? No, creemos que los componentes del flagelo son detrimentales, digamos, para la consolidación de la estructura del biofilm. Es decir, todos los componentes que se van reciclando en realidad del flagelo, vos sabés que el flagelo se suelta en definitiva cuando se va reciclando, ¿cierto? Hace el turnover proteico, y aparentemente lo que hace PRTA es degradar los componentes depolimerizados del flagelo. El flagelo polimérico no lo ataca, digamos así. Eso es lo que también hemos visto en el laboratorio. Si lo depolimerizamos primero, sí es sustrato de PRTA. Es decir, que podría estar implicada en el turnover externo, y aparentemente como componente estructural del biofilm está molestando el flagelo suelto, ese turnover de proteínas que hay complejas en el medio de la matriz extracelular, digamos, que compone el biofilm, y aparente PRTA tendría la misión de degradar el flagelo para estructurarlo mejor.
Perfecto. ¿Y ustedes piensan que es bastante específica esta actividad proteasa, orientada a ciertas proteínas específicas de la bacteria, o es como capaz de tocar en varios lugares? Porque siempre con las proteasas uno tiene eso. Sí. No, excelente observación. Esta es una metaloproteasa, si vos la ponés in vitro, digamos, es completamente inespecífica en ese sentido. O sea, es una metaloproteasa muy activa, y muy ubicua, digamos, en el tema del sustrato, ¿no? No es selectiva. Por eso nos costó bastante definir esto, pero a través de los resultados de masa de proteómica veíamos que sí, los componentes flagelares son los que aparecen modulados de una manera muy impresionante en la mutante respecto de la wild type. Pero aparecen, en realidad la mutante en PRTA tiene un montón de proteínas también intactas que no posee la mutante, la wild type, perdón. O sea que PRTA también, en un medio libre, cuando CRT está libre, etcétera, también PRTA tiene la capacidad de degradar de modo más inespecífico otros sustratos. Bueno, me has dado muchas ideas, así capaz sin querer. Muchas cuando gracias. Quieras, lo charlamos más. Dale, gracias. Estela, ¿estás ahí, Estela? Hola, sí, acá estoy. Creo que prendiendo las cosas. Qué linda charla, Eleonora, tremenda la cantidad de información. Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Yo me cuelo en esto de Chiquivic por mi corazoncito cordobés, nada más. Dale. Y tenía muchas ganas de escucharte, la verdad, re lindo. Te llevo a la primer parte de la charla, en donde vos estabas buscando antimicrobianos contra salmonela. Vas a parar a estos ácidos grasos insaturados, pero cuando haces el experimento in vivo, no sé si yo entendí mal, pero en realidad cuando vos suplementabas al animalito con los ácidos grasos, la infección parecía un poquito mejor. Mejor, sí, claro, indudablemente. Y eso se contrapone con, no sé, yo venía pensando la historia con que el ácido graso insaturado inhibía la fosforilación que hace FOCU, y entonces iba a ser menos virulento. ¿Cómo termina de cerrar la explicación ahí? No, es que es contraintuitivo al pensar que uno está buscando inhibidores del sistema para poder en realidad bloquearlo de manera más permanente y en la invasión intracelular, como te mostré con las quinasolinas, que afecta el intracelular. Pero los ácidos grasos en realidad, al ser una señal, lo que encontramos en realidad es una señal fisiológica, y fisiológicamente en todo el recorrido luminal del aparato gastrointestinal, Salmonella necesita que su sistema FOPQ esté reprimido, porque el sistema FOPQ se activa intravacuolarmente, en la vacuola del macrófago o intraepitelialmente, y allí es donde contribuye a la expresión de las islas de patogénesis, de los efectores, etcétera, etcétera. Pero en realidad, mientras está extracelular, lo que necesita Salmonella es reprimir al sistema. Ah, está bien. O sea que esta suplementación con el ácido graso no llega a tener un efecto a largo plazo y a hacer mantener el FOCU inhibido. Así es, o sea, en el sistema gástrico, donde vos tenés altas concentraciones de ácidos grasos insaturados por el efecto nutricional, por efecto de la descarga biliar, por efecto de la conversión de grasas que hace la microflora, Salmonella evidentemente ha desarrollado este sistema adaptativo para detectar que está en el espacio luminal y que tiene que reprimir a FOCU, que se suma a la represión que ejerce, por ejemplo, la alta concentración de magnesio, que también tiene el contenido estomacal, intestinal, etc. Cuando entra en la célula, y como es una señal reversible, es señal, es ligando, no es irreversible y no es una interacción química. Por lo tanto, pierde la señal y recupera la capacidad de inducirse intracelularmente, pero lo que vimos nosotros es que la carga de Salmonella es mejor si tiene más ácidos grasos insaturados en la parte luminal, es decir, prolifera más en el intestino, y esa cantidad de Salmonella ahora tiene más oportunidad de ascender a órganos vitales, ¿no? A través de los macrófagos, etc.
Pero por supuesto, esto es reversible, o sea, esa concentración de ácidos grasos insaturados no está en el intracelular. Claro, entiendo, Claro. entiendo. Sí, sí, es una señal. Gracias, muy linda charla. Muchísimas gracias, Estel. Yo me animo a hacer una de Eleonora. Me encantó también, bueno, un montón de cosas, pero tenía otras preguntas, pero la que me gustaría hacerte, que lo que más me encantó esta cuestión, el resultado de la competencia interespecífica, mediadas por RSC, digamos, de cómo modula la competitividad. Y yo me preguntaba, bueno, es como que esto vos decís, bueno, modula dependiendo de quién es el que está enfrente, pero en un sistema, digamos, polimicrobiano, como es la microbiota intestinal, en donde vos tenés realmente una mezcla, digamos, no te encontrás solamente con coli, no te encontrás solamente con Cinet, te encontrás con muchas. ¿Cómo hace, digamos, para modular ahí? ¿Cómo se Bueno, lo maneja que eso? nosotros vimos es que es efector específico, es decir, hay efectores, nosotros probamos con varias mutantes, eso por suerte teníamos esta interacción con Mario, y Mario nos pasó distintas mutantes en los distintos efectores, y había solo 2 de las 4 mutaciones posibles que tenían los efectores del sistema de secreción de tipo 6 de acineto. 2 de ellos sí actuaban como inductores y el resto no. Es decir que habría determinados efectores que son traslocados a Serratia los detecta por, ahí ya no sabemos, la mecánica fina de esto, no te la puedo contestar porque no lo sé, nos encantaría saberlo, qué tipo de alteración del envelope o del ADN en su estructura, etcétera, es la que provoca la inducción del sistema RCS y por lo tanto la activación. Esto es específico del efector que el competidor es capaz de inyectarle. Y del sistema, pues viste que los sistemas estos tienen en realidad efectores y componentes de inmunidad. Entonces, cuando vos enfrentás, bueno, Serratia con ella misma, digamos, tienen las proteínas de inmunidad que hacen que los efectores no tengan efecto. Pero en tanto no haya proteínas de inmunidad que se contrarresten con los efectores, ahí el efector en general actúa. Es un interjuego muy delicado, la verdad que sería súper interesante verlo en un sistema polimicrobiano más complejo. Pero piensa si hace un experimento yo me imaginaba un experimento en comunidad, digamos, donde vos ahora no hagas competencia de a 2, sino que hagas Serratia con 3, siempre va a responder a la que más, digamos, la que está produciendo Te lo debo ese. No sé. Supongo, yo hipotetizo que dependiendo de los efectores que los competidores le pueden enfrentar o con la que la pueden atacar a Serratia responde si es que el sistema RCS está activado por ese daño. El sistema RCS en definitiva es un detector de daño de envelope en general. Nosotros lo primero que hicimos en esto es detectar que cuando Serratia está mutada en el antígeno común de enterobacterias, que es una especie de O-antígeno, el sistema RCS se induce un montón. Es decir, que le falta esa parte estructural externa de exopolisacáridos externos a Serratia y el sistema RCS se activa inmediatamente tratando de compensar la falencia de la envoltura. Esto pensamos que es lo que hacen los efectores del competidor, en realidad alterarle el envelope, alterar la homeostasis del periplasma, y por eso el sistema responde, o sea, es efector dependiente. Claro. No, digo, tendría, digamos, ahí un aspecto ecológico para la ecología de la microbiota importante, ¿no? Porque sería súper interesante poder establecer, sí, un sistema, pero primero por lo menos entender lo que hacen estos efectores y cuál es la entidad química de la señal, digamos, no sabemos cuál es. Si es una cuestión capsular o... Sí. Pensamos que es un ataque al envelope, porque son en general, estos efectores son glicosidasas, hay alguna nucleasa, bueno, ahí. Buenísimo. Bueno, excelente. Creo que no hay más preguntas.
por lo menos yo lo veo en el chat, sí, esto va, no, me han tenido un aguante incomparable. Hay muchísimos. Así que, bueno, que bueno, gracias. No más que agradecerte de nuevo un montón, porque bueno, a ustedes, estuvo realmente buenísimo. De nuevo hubiera estado re lindo que pudieras visitarnos en Córdoba, de verdad. Ya inventaremos alguna cuestión para que puedas visitar el Siquibik. Ya lo creo, Andrea, un gusto realmente haberlos visto a muchos de ustedes, colegas y amigos, y que me hayan aguantado todo este tiempo hablando. Ahí está Laura Fanani, que es la directora alterna ahora del departamento, que vio que prendió la cámara. Sí, bueno. Era para darte un saludito y muchas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Realmente, algunos que estamos un poco fuera del área, es la primera vez que te escuchamos, así que ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias, Leonora, María Laura. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por incluso la difusión que le han dado, que ha salido extramuros del Siquibik. Así que... sí, esa es la idea. Hay toda una comisión encargada de esa que está haciendo un trabajo bárbaro. Espectacular el trabajo. A la comisión de difusión. Ahí está Daniel Raimunda también agradeciéndote, que es la excelente charla. Carlos, estás muteado. Estás prendido la cámara, pero muteado. Perdón, te saludo, Leonora. Felicitaciones. Ay, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora te veo porque dejé de compartir y ahora veo más cuadritos prendidos. Che, un gusto. Que pase la pandemia y entremos en presencialidad para que tengas algunos resultados más, porque ya has mostrado muy poco. El engaño de estos que son muchos años de trabajo. Pero bueno, me gustaba mostrarles un poco las líneas del laboratorio y lo que venimos haciendo hace un tiempo para, sobre todo, la gente que no me ha escuchado previamente. Muy lindo. Saludos a todos por allá, a los que ven. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un beso. ¿O no? Un beso. Un beso. Sí, estamos a medias, pero oyendo. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la atención. Un gusto. Hasta luego. Nos vemos.